Gracias, Maggie, gracias a todos los presentes en este congreso. Realmente es feliz para mí estar con ustedes. Les cuento, si bien nací en Lima, toda mi familia paterna es de Burgos, de aquí de Cusco. Así que cada vez que vengo me siento en mi tierra, me siento en una ciudad pues que tiene mucha historia, mucha tradición, y poder compartir y enlazar el arte de los pueblos latinoamericanos en este contexto es para mí muy importante. Quiero agradecer a la Cofradía de Capachayay por este evento. El día de ayer hemos visto numerosas presentaciones, hoy día temprano también con nuestro hermano expositor del Ecuador, y creo que todos estamos aprendiendo. Yo también voy a aprender con ustedes en esta sesión. Y como dijo Marley, primero voy a hablar acerca del patrimonio, la interpretación del patrimonio artístico para guías. Como comentó Marley, yo soy doctora en Historia del Arte, pero también soy comunicadora de primera carrera. Así que pues vamos a tratar de presentar este tema y cómo es que podemos transmitir esos valores artísticos en tan poco tiempo que tenemos muchas veces cuando estamos delante del público, ¿no? Y después del break hablaremos de un tema pues que está muy en boga últimamente, vinculado al necroturismo, el tema de la muerte, ¿no? Que siempre pues trae una reflexión, todo el mundo quiere saber qué hay detrás de esta vida cuando conversemos acerca del arte funerario que ocurre en los cementerios modernos patrimoniales en Latinoamérica. Muy bien, entonces voy a empezar con lo primero, interpretación del patrimonio artístico, en este caso para guías. Adelante, por favor. Bueno, ya mi antecesor ha hablado un poquito de la interpretación, ¿no? Para la RAE, la Real Academia Española, interpretar el término como tal es explicar o declarar el sentido de algo. Y cada vez que nosotros estamos delante de un visitante, de un grupo de personas que vienen a un territorio que muchas veces les es desconocido, tenemos que tratar de sintetizar y de una manera amena tratar de comunicar los valores, en este caso de nuestro patrimonio artístico, ¿no? En pocas palabras, también nos convertimos en una especie de traductores. De hecho, los traductores interpretan, como bien dijo el expositor en la primera ponencia, de una lengua a otra los contenidos, ¿no? Pero también un cantante, un músico, y también un actor interpreta. Sí, porque todo esto también va a estar incursionando últimamente en todo lo que tiene que ver con la interpretación del patrimonio artístico. Voy a poner solamente algunos ejemplos en esta sesión, pero cuando veamos la segunda también voy a comentarlo, ¿no? La segunda exposición. Y bueno, también hay personas que interpretan el tarot. Mi madre interpreta sueños, les cuento. ¿Qué es interpretar los sueños? Ya seguramente por la historia hemos visto que mucha gente interpreta el futuro, los sueños. ¿Qué es interpretar en ese sentido, no? Es tratar de explicar en pocas palabras algo con una manera amena, pero que resuelva una situación, un caso, ¿no? Por ejemplo, ayer he soñado con gatos y le he llamado a mi madre y le he dicho: mamá, ¿qué significa soñar con gatos? ¿Saben lo que me ha dicho? Rosita por acá se ríe, ¿no? Me dice: uy, te van a hacer infiel. Mamá, pero he soñado con muchos gatos. Le dije: muy peor, me dijo. Y así, pues, o sea, la interpretación va en ese sentido, ¿no? Con ese cariz también tenemos que darle esta parte sensible de humor, como también comentó el anterior expositor. La siguiente. Bueno, entonces nos convertimos en guías intérpretes, nos convertimos en generadores de experiencia en un espacio, puede ser abierto, como es el patrimonio arqueológico, el patrimonio de las ciudades, patrimonio inmueble, pero también en espacios cerrados como conventos, museos, que nos permiten, en este caso, comunicar de una manera simple. Es fácil, yo siempre digo, yo soy doctora en historia, hablar con personas que tienen una instrucción, pero yo tenía un consejo de un profesor que me dijo en la universidad, ¿no? Cuando ustedes quieran comunicar algo, lo tienen que entender desde la persona que tiene el oficio más sencillo en una institución, en un espacio, hasta el presidente de la República. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que tenemos que comunicar en poco tiempo, en pocas palabras, transmitir muchos mensajes, ¿no? Y de esa manera vamos a crear un vínculo entre el patrimonio artístico, en este caso, y
y quien nos está oyendo, quien nos está revisando con nosotros en conjunto, reflexionando acerca de los valores de este patrimonio como tal. A veces los lenguajes son diferentes, sobre todo cuando hablamos del lenguaje prehispánico, precolombino, que mucha gente de Europa a lo mejor no lo entiende. ¡Ay, qué feo! ¿Cómo hemos hecho esto de esta manera? No, nuestro deber es justamente hacerle, transmitir, es como una traducción, pero en un lenguaje de esas formas visuales, a palabras que ellos también conozcan y entiendan. Yo viví mucho tiempo en Europa, estudié en España además, y viví ahí varios años, y me era difícil poder conectar con la sensibilidad estética del pasado prehispánico, por ejemplo, con la mentalidad, porque claro, el mundo europeo está pensando en formas pues tipo Grecia, el mundo clásico, ¿no? Y entonces había que darles otro tipo de interpretación para este público. Cada público, por lo tanto, será diferente, ¿no? Y lo más importante, crear vínculos, crear emociones todo el tiempo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la interpretación del patrimonio cultural, del patrimonio artístico, ¿no? Aquí justamente estoy observando una pintura de la escuela cusqueña. Y justamente es por donde debemos empezar, observar. Cuando queremos interpretar el patrimonio artístico, las bellas artes, la arquitectura, el espacio urbano, pues tenemos que ver cada uno de los detalles. Esos pequeños detalles nos van a ayudar a mostrar de otra forma el valor y tratar de buscar una conexión con nuestro visitante, ¿no? Y en este caso hay que tratar de verlo en directo, es cierto, pero tenemos que hacer que también haya un disfrute por parte del espectador o del grupo, ¿no? Y tenemos que encontrar conexiones. Por ejemplo, aquí tenemos un detalle de esta pintura que pertenece a la serie de Santa Ana del Corpus Christi. Y aquí vemos un personaje, un descendiente de la élite inca, ataviado con un vestido mestizo, ¿no? Ataviado como un inca, es cierto, pero también con esas famosas mangas de brujas que ya le confieren otra significación. Y buscar esa relación justamente, si es un público europeo, a lo mejor han ido a Bélgica, o a lo mejor pues con los antiguos trajes de sus gobernantes, y tratar de buscar asociaciones para que entiendan por qué este personaje, después de la conquista, seguía manteniendo símbolos de su poder, como vemos el sol, como vemos la mascaipacha, el cóndor, pero al mismo tiempo estaba vinculada a su indumentaria a mostrar también esa parte relacionada con el nuevo escenario social que le tocaba vivir, y vinculado a un tema religioso, que va a ser una síntesis, un sincretismo con su mundo religioso andino que es previo, ¿no? Y esas cosas tenemos que ir. Lo primero que tenemos que hacer, por eso decía, es ver, ¿no? La siguiente. Claro, eso es algo, lo que hemos visto anteriormente es algo que a lo mejor es más fácil. Pero ¿cómo explicamos esto? Que es el reloj solar de los incas, llamado reloj solar, el Intihuatana, a alguien que no conoce las características formales, el significado que tiene esta estructura, esta escultura. Si la separamos de su contexto, la quitamos fuera de Machu Picchu y la ponemos en un museo, si la ponemos en otro espacio geográfico, los que son artistas plásticos, hay algunos presentes aquí, podrán decir que es una escultura a todas luces contemporánea. Porque el significado no solamente está en algo que es reconocible a simple vista por todos, hay un significado que tiene cada cultura en Latinoamérica, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es no solamente hablar qué significa el tema de la luz, el sol, el tema del tiempo, cómo es que conjuga las formas geométricas, por qué los incas utilizaban las formas geométricas, por qué los incas daban especial atención a ese juego de efectos y luces y sombras, que a lo mejor en otras realidades sería difícil de que lo pudieran entender. Y además que está en un sitio imponente, cuando ustedes han ido a Machu Picchu, es el corazón de Machu Picchu además, ¿no? Y justamente es lo que tenemos que hacer, ¿no? Presentarlo y tratar que ellos entiendan, es decir, es como traducir los elementos formales para que ellos puedan entenderlo, ¿no? Si vemos también esa estructura que es el Intihuatana, o reloj solar de los incas, como le han llamado arqueólogos, otros investigadores, tiene una serie de escalones, que está vinculándolo también a la idea de
la Pachamama, ¿no? La representación de la tierra de forma sintética. Y en la parte superior, esa especie de estela unida a ese primer promontorio, es como si, digamos, ello fertilizara la Pachamama. Esos conceptos que vienen del mundo andino, es difícil a veces de hacerlos entender en tan poco tiempo, pero tenemos que tratar de mostrárselos de una manera simple al espectador, al visitante. La siguiente. La siguiente. Sí, y justamente la interpretación del patrimonio, ¿no?, crea ese efecto de conexión de diferentes formas, ¿no?, con esos valores del patrimonio artístico que van más allá, por cierto, del significado de la forma, la sensibilidad que emite el arte en general, la estética. Cuando yo voy al cine y veo una película fabulosa, cuando salgo del cine que digo, ¡ay, qué chévere estuvo la película! ¡Excelente! Lo máximo, la actuación, la escenografía, los efectos de luz, los efectos especiales. Porque el cine es el séptimo arte. Y cuando voy a ver una película que a lo mejor pues no me ha gustado mucho, ¿cómo estuvo la película, Alba? Bueno, regular, más o menos, no pasa nada, decimos, ¿no? Porque el arte es eso, el arte nos tiene que sacudir. Y eso tenemos que vincularlo también y hacer que también el visitante tenga ese sacudón. ¿Pero cómo lo hacemos? Obviamente investigando previamente. Y en este caso, fijémonos aquí, este es otro ángulo del Intihuatana, porque el Intihuatana se puede leer de muchas formas y el patrimonio artístico también, porque el arte no solamente tiene un modelo de representación y significación, sino puede tener múltiples interpretaciones, porque el arte viene justamente del ejercicio intelectual humano y social, por supuesto, ¿no? Y si nosotros vemos desde ese ángulo Intihuatana, vamos a ver que la estructura superior, si la vemos desde este ángulo, está entre dos montañas, conectando justamente esa idea, ese vínculo de fertilidad que existía ya en el concepto de la cosmovisión andina, inclusive antes de los incas, ¿no? Es como si el Intihuatana, la estructura superior, estuviera en conexión o fertilizando, tal como sugieren algunas propuestas de arqueólogos. Y pues esa conexión de la fertilidad también está vinculada no solamente a un sincretismo visual, un sincretismo de naturaleza y algo que es tallado por el hombre, como es esta piedra sagrada, sino que también emite religiosidad. Entonces, justamente cuando van los grupos de turistas, la gente, nuestros amigos también, comienzan a conectarse si le explicamos todas estas variables. Y entonces comienzan a tener también no solamente una sensibilidad estética, una sensibilidad vinculada a lo religioso, a lo místico, al misterio, que es tan importante en relación al patrimonio artístico en general. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí voy a poner dos ejemplos antes de seguir. Uno va a ser un ejemplo vinculado al arte virreinal, al arte colonial, y después vamos a ver ejemplos del arte precolombino, prehispánico, no solamente de Perú, por cierto, ¿no? Lo que tenemos que hacer cuando hablamos de patrimonio artístico es hacer hablar a la imagen, es hacerle hablar al objeto artístico. ¿Cómo hago eso, profesora? Me dicen mis alumnos. Primero, observar, ¿no? Ver todos los detalles, tengo que ver todo. Cuando yo vendo un producto, ¿qué es lo que hago? Veo todo, cómo huele, cómo puede sentir el futuro comprador. El arte es más o menos así cuando lo queremos promocionar. No solamente sensibilidad, sino también tiene una parte material. Y esa parte material la tenemos que conocer al revés y al derecho. Uy, no vaya a ser que nos pregunten algo que después no sé contestar, ¿no? Y entonces tenemos que hacer visible eso que aparentemente es invisible. ¿Cómo vamos a hacer eso? En base a una serie de preguntas. Claro, cada objeto artístico tiene sus propias preguntas. Pero le voy a presentar dos casos para que de esa manera podamos indagar y hacerle hablar a la obra de arte. Un clic más, por favor. Y aquí estoy poniendo solamente algunas preguntas, pero podríamos hacerle muchísimas más, ¿no? Y esto podríamos aplicarle a muchos tipos de patrimonios artísticos, ¿no? Lo primero que yo me tendría que preguntar es
cómo se elabora esta imagen, esta escultura, esta pintura, esta arquitectura, qué técnicas se han utilizado. A veces la técnica nos lleva a mostrar de una manera más agradable, de una manera inclusive más misteriosa, los pormenores que están en el interior de la constitución y elaboración de este tipo de piezas, ¿no? ¿Quiénes o quiénes lo hicieron? ¿Es un trabajo individual? ¿Es un trabajo colectivo? ¿Qué piensan de Machu Picchu? ¿Machu Picchu es una obra individual o es un trabajo colectivo? Colectivo, efectivamente. ¿Cuántas personas trabajaron? Obviamente que habría sus dirigentes. Igual cuando Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina, él no la pinta solo, obviamente tiene un ejército de colaboradores, pero eso también es un trabajo colectivo que a veces no se quiere entender. Obviamente él hecho el diseño, pero tiene colaboradores que después serán no solamente grandes artistas del Renacimiento y el manierismo, sino que también tendrán y aprenderán y tendrían sus propios estilos, ¿no? Entonces, ¿para quién se elabora esa imagen, ese patrimonio artístico? Tendríamos que preguntarnos. ¿Para un gobernante? ¿Para un mecenas que quiere regalárselo a otra persona o tenerla en su casa? ¿Quién fue el propietario de la pieza? Podemos hablar de pintura, escultura, arquitectura, en fin, ¿no? ¿Quién es ese gobernante? Tenemos que preguntarnos. ¿Y para qué se elabora esa imagen? Y esto vamos a hacer un ejercicio entre todos para ver por qué se elabora y cuál es el fin de una imagen determinada, cuál es el fin de la obra de arte. La siguiente, por favor. Entonces vamos a analizar entre todos esto. Y quien, bueno, puede hacer una pregunta para ir un poquito fundamental, y el que sepa, pues le regalo un libro. Pero vamos a ver, por eso, atención. Justamente he dejado unos libritos ahí adelante. Bueno, entonces vamos a analizar primero esta imagen que viene del periodo virreinal, de la pintura virreinal, y después vamos a ver una obra del espacio, o varias obras del espacio prehispánico, ¿no? Para que vean que es más o menos parecido, ¿no? En este caso vamos a utilizar esa metodología, ese modelo de interpretación que hemos visto antes. Lo más básico, hacerle preguntas a la obra de arte. Lo mismo. ¿Cómo se elaboró esa imagen? Vamos a adelantar, porque si no, podemos quedarnos aquí una hora, ¿no? ¿Qué técnica? Ya óleo sobre lienzo, eso ya no. ¿Quiénes lo hicieron? La escuela cusqueña en este caso, ¿no? ¿Para quién se elabora la imagen? Para la Iglesia Católica. La Iglesia Católica pagó por que realizaran esta imagen. Pero la pregunta que vamos a resolver ahora es esta. ¿Por qué se elaboró esa imagen? ¿Cuál fue su fin? Y para saber eso, para poder conectarlo y comunicarlo, tenemos que ver todos los detalles. Les pido por favor que aunque sea 5 segundos vean la imagen. Vamos a hacer preguntas. Aquí vemos pues a la Virgen, a San José, al niño, y el otro personaje pequeñito es San Juanito, ¿no? Ay, San Juanito, cada vez que lo veo me pongo nerviosa. Después van a entender por qué, ¿no? San Juanito que está llevando, además tan inocente San Juanito, un cesto de frutas, como vemos ahí, ¿no? Entonces, lo que pregunta es ¿por qué se elaboró esa imagen? Entonces tenemos que aprender a leer las imágenes y después traducirlas, interpretarlas a quien vamos a explicárselas, ¿no? Vamos a darle un clic, por favor. Aquí la tenemos, otro clic, aquí. Aquí hay algo, otro clic, ¿no? Bueno, ya vamos a dar un clic más porque salió la respuesta un poquito por abajo. Después haré otra pregunta. Ya está. A veces, fijémonos, cuando vemos las imágenes, pasamos de largo algún pequeño detalle que nos pueda dar la explicación. El arte se mueve siempre con misterio. El patrimonio artístico también. Machu Picchu tiene un montón de misterios. Sacsayhuamán, la arquitectura colonial de Quito, que es maravillosa también, por citar algún ejemplo. Entonces, bueno, aquí vemos una escena aparentemente, pues, la Sagrada Familia, la Virgen amorosa con el niño, San José ahí, pero San José tiene un jilguero. Bueno, un jilguero, ¿no? Que está representado. Hay jilgueros de diferentes variedades en el mundo. El jilguero es el símbolo, y mucha gente a veces no lo sabe, y muchas obras vinculadas a la imagen de la Sagrada Familia está presente, claro, pues ni siquiera nos damos cuenta que hay un pajarito. Oh, bueno, la Virgen con el pajarito, pero en realidad es un jilguero, que es un símbolo de la futura muerte, además violenta, de Cristo. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué representa un jilguero la muerte violenta de Cristo? ¿Se han puesto a preguntar por qué hay tantas imágenes de María
asociada a la Virgen del Niño, ¿no? O la Sagrada Familia, a ciertas aves, entre ellas el jilguero. Vamos a seguir entonces para seguir desentrañando este misterio. La siguiente. Fíjense aquí. El jilguero. ¿Dónde vivía Jesús? ¿Dónde vivía Jesús? Claro, en toda el área de Jerusalén, ¿no? Muy bien. El jilguero, como dijimos, es el símbolo de la futura muerte violenta de Cristo. Este jilguero, el jilguero de Jerusalén, además, ¿sobre qué está posado? ¿Sobre qué está parado? Aquí, en la imagen aquí. Sobre espinas. Sobre espinas, muy bien. Porque el jilguero se alimenta de semillas e insectos que viven sobre una planta, el cardo, el famoso cardo de Jerusalén, que es por la cual se va a elaborar la famosa corona de espinas de Cristo. Entonces, ¿qué hace el artista? El artista no nos dice, ay, no voy a contar la historia, tanta la historia en un espacio tan pequeño como una pintura, sintetiza, interpreta justamente esa historia, ¿no? Cuando Cristo está en el momento de que lo están flagelando, le ponen una corona de espinas, una corona, búsquenla por internet si desea, hecha con el famoso cardo de Jerusalén. Justamente en la iglesia de Notre Dame, lamentablemente, hace unos años se incendió, pero antes del incendio pude ver, bueno, las reliquias de la corona de espinas la llevan en procesión, además, en ciertos momentos del año. Comenzaban a contar esta historia, y yo dije, wow, tengo que traer esa historia aquí, a este espacio en el Cusco, ¿no? Y entonces, por eso, el pájaro, en este caso el jilguero, es lo que se denomina en el arte la prefiguración. ¿Qué es la prefiguración? El anticipo de algo, es como un antecedente de algo que va a pasar, pero en el futuro. Es la prefiguración, el anticipo, en este caso para Jesús, que va a sufrir ese calvario, esa coronación, ese sufrimiento por la humanidad. La siguiente. Porque esto ya falta. Ya, bueno, ahí está, no vamos a dar un clic más, porque nos vamos a detener en este personaje, el inocente San Juanito, ¿no? Que aparece en muchas representaciones de diferentes países de la pintura colonial en general. Uno dice, ay, no sé, pues el primo de Cristo, ¿no? De Jesús. Bueno, pero tan inocente no es, porque San Juanito también es la prefiguración de algo, y lo vamos a descubrir con este ejemplo. Vemos aquí que está llevando un cesto de frutas, bueno, más o menos empieza uvas, también tiene una granada y dátiles también, la manzana, uy, la manzana, ¿no? A ver, voy a preguntar, ¿cuál era el fruto prohibido? ¿Están seguros? ¿Cuál es el fruto prohibido? Muy bien, no dice, en la Biblia no dice, ay, Adán se comió una manzana con Eva, no, el fruto prohibido. De hecho, en algunas representaciones vamos a encontrar la manzana, en otras la pera, por eso la Virgen de la Pera, por citar algo, ¿no? Bueno, pero en este caso tiene su manzana, tiene las uvas que están vinculadas a la sangre de Cristo, al sacrificio, pero también hay los dátiles, no se pueden ver bien, están como unos higos que están por la barbilla del personaje de San Juanito. ¿Por qué los dátiles? Y esto también tiene una explicación. La siguiente, por favor. Aquí está pera, bueno, aquí está la pera en este caso, por ahí una manzana también, uva, la granada que ahorita explicaré. Pero vamos a darle un clic más. Aquí está, ¿de dónde viene esa historia de los dátiles? Cuando vamos al museo, varias personas con las cuales a veces ha guiado, digo mis alumnos, profesor, ¿y por qué los dátiles? ¿De dónde viene eso? Pues viene de esto, que está aquí. Esto es el retorno a Egipto, una de las pinturas que muchos artistas en la pintura colonial han ejecutado. Esa escena donde la Sagrada Familia ya pasó unos años, después que huyeron a Egipto porque pues, estaban sacrificando a los niños, se mandó que mataran a todos los que tuvieran menos de 2 años, y más o menos cuando Jesucristo, bueno, Jesús tiene 5 años, pues está más grande, regresa, ¿no? Entonces la Sagrada Familia de Egipto, pues, ay, toda cansada, imagínate, yo estaba en Egipto hace unos pocos meses con el calor que hace, bueno, estaba en febrero, sí, y caminar hacia esa zona de lo que es Israel, eso debe ser, pues, algo muy cansadísimo, ¿no? Entonces la Sagrada Familia estaba caminando para regresar a su tierra, muy cansada, hambrienta, y pues el niño Jesús pasa delante de una palmera que tiene unos dátiles gorditos, ricos, ¡ay, qué rico!
pero el árbol es muy grande. Ni su padre ni su madre ni él pueden llegar hasta la parte superior de esta palmera con dátiles. Entonces, el niño Jesús le habla a la palmera y le dice: agáchate para que yo pueda coger tus frutos. La palmera, al ver que es el Hijo de Dios, se agacha y ellos pueden disfrutar, saciar el hambre y continuar su viaje. Después aparece la voz de Dios y bendice a la palmera, y en recompensa por esta acción la convierte en símbolo de aquellos que mueren defendiendo la fe. Por eso vamos a encontrar la palmera asociada a muchos personajes como los santos o personajes que están vinculados a la defensa de la fe, como veremos en la otra exposición de arte fúnebre, justamente, ¿no? Y por eso que los dátiles están presentes. La siguiente, por favor, en la imagen de San Juanito, ¿no? Podríamos hablar de la granada. La granada es un fruto que está vinculado a la muerte y la resurrección, que viene de un contenido. El mundo cristiano tiene mucha esencia vinculada al mundo clásico, al mundo griego, al mundo romano. Eso ya sería motivo de otra exposición. Y también al mundo egipcio, como veremos en la siguiente conferencia, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el fin? La evangelización. Contar en una sola imagen, en una estructura pequeña, varias historias. Aquí solamente hemos contado la del jardinero y la de San Juanito con el cesto de las frutas, pero podríamos hablar de los rayos, de lo que lleva los rayos luminosos que están detrás de María, digamos lo que lleva José, esa vara cuya le florece un lirio blanco, lirios blancos en la parte superior, y muchas historias más. Pero escojamos 2 o 3 para poder explicar, digamos, de una manera más agradable y amena al visitante, al espectador de una obra como esta. La siguiente. Hay otro método también que se utiliza, ¿no? Que es el método conocido como iconográfico o iconológico, que va a desarrollar Edwin Panofsky. Lo primero, cuando yo enseño historia del arte en la universidad, les presento un montón de metodologías, pero la primera metodología y la más importante tiene que ser esta, porque es la con la cual más trabajamos los que nos dedicamos a la difusión del patrimonio artístico en base al turismo, porque es la forma más fácil de explicar y resumir la intención de una obra de arte. Lo hemos hecho con preguntas, pues ahora vamos a hacerlo rapidito nada más, bajo estos 3 niveles que estoy sintetizando este libro de Edwin Panofsky, acerca de cómo se puede analizar o explicar o interpretar un patrimonio artístico o una obra de arte, ¿no? Primero, un nivel preiconográfico donde describo, solamente describo. Un segundo nivel donde digo quién es cada personaje, qué simboliza cada personaje, y después ya una reflexión final que es el nivel iconológico. La siguiente. Ahora lo voy a hacer con esto, rapidito, voy a ver el tiempo. ¿Estamos bien de tiempo? Estamos bien de tiempo, muy bien. Entonces vamos a hacer esto rapidito, lo voy a hacer yo y ya después con los demás podemos hacerla también, ¿no? Tenemos la misma imagen, la Sagrada Familia con San Juanito, ¿no? Entonces en el nivel preiconográfico, la descripción, pues tenemos ante nosotros la representación de una familia, una mujer, cuando estamos de 30 años, 28 años, un hombre también de mediana edad, y 2 niños de aproximadamente, el mayor de 3 años y el otro de 1 año y medio. Estoy sintetizando, estoy describiendo solamente. El segundo nivel se trata de la representación de la Sagrada Familia, que la mujer sería la Virgen María, el hombre sería San José, y contamos la historia de San José ahí, ¿quién es? El niño Jesús, que se está en forma amorosa, mejilla con su madre, y al costado pues aparece San Juanito, ¿no? San Juanito, ¿qué representa San Juanito? Si recordamos la historia bíblica, San Juan en general, pues anticipa quién va a ser el próximo Mesías, porque él dice que no es. Pero también San Juan, o San Juan Bautista, pues anticipa muchas cosas que le va a pasar a Cristo en el futuro. Por eso que también San Juanito, cuando ustedes vean una obra de arte de cualquier época, del mundo europeo, del mundo colonial americano, en fin, San Juanito siempre va a mostrar eso. A veces San Juanito está como el cordero, ¿no? Blanquito, qué lindo. Jesús es la representación de ese cordero que se va a sacrificar y va a morir por la humanidad. Los judíos, el máximo sacrificio que hacían era pues quemar
o darle a Dios un cordero en sacrificio. Y así podríamos seguir hablando de San Juanito, pero San Juanito no es tan inocente. Es, sí, pobrecito, pero bueno, así le tocó, ¿no? Va siempre a mostrarnos lo que le va a pasar a Cristo, de forma sintetizada, en base a frutas, animales o escenas también, ¿no? Y entonces el tercer nivel, en este caso, ya podría yo contar lo que hemos estado hablando anteriormente. Esta escena representa el anticipo de la prefiguración de lo que va a sufrir el niño cuando sea grande, cuando sea un hombre que se sacrifique como tal por la humanidad, en el Calvario, en el Gólgota, ya, bueno, entonces, y bueno, puedo estar contando qué significan cada una de las partes y por qué se realizan estas obras, en este caso en el siglo XVII, en el siglo XVIII, porque tengo que explicar a gente que no sabe estos temas bíblicos, a gente que viene de otro aspecto, de otro mundo, como es el mundo indígena, por ejemplo, explicarle con imágenes porque no hay los medios de comunicación que hay ahora. El expositor anterior nos hablaba que la interpretación es comunicación, y es cierto. La comunicación nace con el arte. Pensemos en Egipto, pensemos en Roma. ¿Cómo difundimos el mensaje de los dioses? ¿Cómo difundimos el poder del gobernante? Con escultura, con pintura, con el arte. Ya después saldrán los medios de comunicación que ya todos conocemos, ¿no? Pero bueno, entonces de esa manera también podemos interpretar este patrimonio artístico. Vamos a darle otra más. Ya, bueno, y ahora vamos a pasar, porque también, claro, el mundo prehispánico, el mundo que tiene sus propios matices y significados, también hay que leerlo, ¿no? Esta imagen no está en Perú, no está en Sudamérica, está en México. A ver, un clic más, dale. Esta es una arquitectura maya, 600 a 1000 años aproximadamente después de Cristo, ¿no? Pero tiene algo que está en el dintel, en la parte superior, que lo vamos a enlazar con algo que hay aquí y con algo que hay en muchas partes de Sudamérica. Vamos a darle un clic más. Ya está. Aquí eso, ¿no? Ay, muy bien, por ahí escuché, el cine escalonado, la chacana. A ver, otro clic más. Aquí lo vamos a ver, otro clic más. Aquí lo he esquematizado, separado, facilito, ¿no? Ahora ya nadie va a poder decir que no lo ve en la parte superior del dintel, ¿no? Ese cine escalonado que además tiene una voluta, que es la representación del agua en muchas culturas americanas. Pero eso no está en Sudamérica, eso está en México. Entonces, ese signo escalonado, que si le damos una cuatripartición, formamos lo que comentaba alguien por aquí, la chacana, ¿no? Incluso el sur, porque el arte prehispánico, a diferencia del arte que viene de Europa y que se va a presentar aquí en las Américas, no es exactamente lineal, ¿no? Es decir, bueno, ahí está María, representa tal cosa, San Juanito representa tal cosa. No, el arte prehispánico tiene muchas interpretaciones, porque es un arte que se presta a muchas conceptualizaciones, porque es un arte altamente intelectual. Digamos, ofrece mucha más significancia que el arte que es solamente copia de una realidad, y por eso quizás sea más difícil de entender. La siguiente. Esto es en la selva del Perú. Me fui con unos arqueólogos, mis amigos arqueólogos que siempre me llevan. Esto es un petroglifo. Cuando fuimos con los arqueólogos, no sabían, pero ¿cómo? Esto está en la selva del Perú, en Uchiza, lugar donde antes pues todos los aviones internacionales llegaban, ¿no? Desde México, de Colombia y todas partes del mundo, porque era un territorio que estaba, pues, donde el narcotráfico había hecho pues su aeropuerto internacional de Uchiza. Se logró pacificar Uchiza y comenzaron a redescubrir su patrimonio artístico. Y vi ahí esta representación, he publicado un artículo sobre eso, lo pueden encontrar por internet, petroglifos de Chontayacu, y vi este esquema de representación, que está presente en muchas culturas. Ese signo espiralado, la marca Perú también tiene un círculo, un símbolo espiralado, ¿no? Sí, muy bien. Está aquí, miles de años antes que nazca. ¿Cómo es posible eso? Y después esa estructura trapezoidal, recordemos que los incas, su símbolo es el trapecio, que es la esquematización además de la montaña, del Apu, y ese punto que vemos ahí, en el medio de ese trapecio, o síntesis de la montaña, es esa fertilización del agua, ¿no? Y vamos a ver aquí también otros modelos de lo mismo, el mismo significado,
con diferentes estilos, de diferentes culturas, motivo inca, motivo mochica, a veces solamente ese signo espiralado en forma de S, y así podríamos seguir leyendo y releyendo imágenes, ¿no? Vamos a darle un clic más. Esto no es Perú, esto es Bolivia, la parte superior de la Puerta del Sol, ¿no? Aquí está, la Puerta del Sol en Tiahuanaco, con su símbolo principal o personaje, el dios de las varas. Eso por el otro lado del lago Titicaca. Y esto de aquí no es Bolivia, pero es el mismo personaje. Está en la costa norte, la zona de Ancash de Perú, en Chavín de Huanta, ¿no? Ay, pues profesor, hubieron conexiones. No, tampoco es el mismo periodo de tiempo, y además es otro espacio geográfico totalmente diferente. ¿Por qué el hombre repite estos motivos? Y también vamos a encontrarlo en México, con diferente estilo, con diferente nombre, el mismo personaje. Vamos a encontrarlo en la Patagonia, vamos a encontrarlo en Chile, en los geoglifos, vamos a encontrarlo en muchos motivos de representación del patrimonio artístico latinoamericano en general, incluso en Norteamérica, en cierta parte, esquematizado, más detallado como esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué los motivos se repiten? Porque en general hay algo en el arte que es algo común para toda la humanidad. La obra de arte o la representación visual viene de un artista, viene de un artista que está conectado con la cosmovisión, que sabe leer estas imágenes. Nosotros estamos aprendiendo a leerlas nuevamente. No conocemos todos sus significados, cada vez nos vamos acercando cada vez más a ellas. Y esto nos muestra el signo escalonado, sobre el cual es como un pedestal, en el cual se presenta el famoso dios del oráculo, Viracocha, Tunumpa y otro más como se le ha denominado, o este dios devorador también que está en el mundo chavín, que se va a traducir a otras culturas americanas bajo diferentes nombres, mito, leyenda, pero la imagen es muy parecida. Dioses que están vinculados con la fertilidad, con el dominio de la naturaleza. La siguiente. Ya, esto es fácil, esto está en Chanchán, ¿no? Lo que ha ido al norte del Perú, la ciudad de barro más grande del mundo. Un detalle, a ver un clic más, de la plaza Chudi, del Palacio Chudi, ¿no? En el norte del Perú. Ahí también está ese signo escalonado. Y ven una franja en el medio, es el agua que fertiliza estos sistemas de andenes o tierra que está sintetizada bajo ese signo escalonado, que ya lo ha propuesto el doctor Lumbreras, el doctor Federico Campmandó y varios investigadores también del norte del Perú, ¿no? Y bueno, y abajo estaba haciendo el dignatario que recibía las ofrendas, en fin. Ya, pero vamos a dar un clic más. Ya, este es un detalle, y quien me diga, le regalo el libro, quien me diga a qué cultura, a qué ciudad, a qué nación pertenece, porque aquí también tenemos un signo escalonado, le regalo el libro. Está difícil, ¿no? Sí, es un poco difícil porque, profesor, usted no muestra el detalle. Pero, ahora vamos a verla completa. No está en el Perú. México. México. No. ¿Sumeria? ¿Ah? ¿Sumeria? No. Vamos a darle un clic ya. Eres cercano a Perú. Cercano a Perú. De estos hay varios, ¿ah? De estos hay varios, estoy poniendo uno nomás, ¿no? Sí, pues difícil era. Fácil no, pues. Ya, bueno, vamos a dar otra oportunidad por ahí. Pero ¿por qué esto? Profesora, conexiones intergalácticas, profesora. No, puede ser, también uno nunca sabe, yo no he estado ahí, ni ninguno de nosotros. La cuestión es que el hombre siempre busca representar o explicar los fenómenos de la naturaleza, lo que está detrás de la muerte, lo que está antes de la vida. Ese esquema de representación de esa escalera está vinculada, porque este es como un espacio funerario, ¿no? Ven ahí como una entrada. Entonces, esa escalera es dentro del pensamiento de esta arquitectura fúnebre, está vinculada con la idea del paso hacia la otra vida, como una escalera que nos conecta hacia la otra vida. Pueden buscarlo también. De estos hay varios, además cada gobernante elaboraba de forma simbólica su espacio funerario, qué cosa hay más allá. Y entonces a veces el significado puede ser parecido, puede ser diferente, pero la parte visual es la que tenemos
que conectar y para poder llegar a esa verdad, al fin de por qué se hizo esta obra de arte, la arquitectura, el relieve escultórico, como vemos en la imagen. La siguiente. El espacio público también. ¿Cuántos monumentos tenemos en nuestras ciudades? Hay que hacerle hablar al monumento, porque además está permanentemente conectado con el espacio público. ¿Cuántos parques con monumentos tenemos que podemos hacer rutas turísticas interbarriales? Yo lo he puesto en práctica con mis alumnos en la ciudad de Lima. Vamos a los parques a crear una historia. Crear una ruta turística significa crear una historia, crear un discurso, crear algo que sustente la memoria local, la conexión con ese pasado histórico que a veces ni nos damos cuenta, qué simboliza, qué personaje está ahí, o qué héroe de la patria que ni siquiera sabemos, o qué personaje está vinculado con la comunidad. La siguiente. Pero esto no, es un ejemplo, una broma, porque tenemos que hacerlo con palabras fáciles. La interpretación del patrimonio artístico, tenemos que conocer lo técnico, pero traducirlo desde niños hasta las personas mayores, desde las personas que ciudadanos de a pie, como la persona más inteligente, más intelectual que viene con nosotros. De eso se trata. Si me voy a ir a lucir, a hablar palabras técnicas, él no va a entender nada, ellos no van a entender nada y no le van a dar el valor que realmente pudiera tener el patrimonio. Adelante, por favor, siguiente. Y bueno, entonces, aquí rapidito, ya para terminar esta primera exposición, voy a hablar de algo que es totalmente fundamental, que me imagino que todos conocen, pero por si acaso, si no lo sabemos o se nos ha olvidado, que es la base de la interpretación del patrimonio. Empezó para el patrimonio natural, pero después ha sido quizás uno de los aportes más importantes para interpretar y traducir, comunicar el patrimonio artístico en general. Son los famosos principios Tilden, ¿no? Son 6 principios, vamos a resumir rápido, ¿no? Para no marearnos tanto, ¿no? Que desde 1957 han tenido seguidores, algunos no, otros sí, pero que es la base fundamental de la interpretación. Primer principio, ¿qué dice? Cualquier interpretación, de alguna forma, estamos hablando del arte, no relacione lo que muestra o describe con algo que se halla en la personalidad o en la experiencia del visitante, será estéril. Si yo no lo conecto, si yo no le hago preguntas al visitante para que él también me diga, si no, por ejemplo, viene alguien de China, de Japón, que no tiene nada que ver con nuestro contexto, tengo que explicarle de otra manera, porque él viene de otro mundo, de otra realidad. El segundo principio, la información tal cual no es interpretación. ¿Cuántas veces hemos ido a un sitio? Bueno, aquí tenemos la representación de la Virgen con el niño. Eso no me dice nada, eso será un dato, pero eso no me dice nada. ¿Por qué se hizo la obra de arte? ¿Cuál es el fin de la obra de arte? La interpretación, por lo tanto, es la revelación, es abrirle los ojos al visitante, basada en esa información que hemos conseguido antes, ¿no? Entonces, toda interpretación, obviamente, debe incluir información que nosotros hemos investigado previamente. La siguiente. Y vamos con los otros 2 principios, ¿no? Esto que ya deberíamos estar enlazando con todo lo que hacemos en turismo. En Europa, también lo he visto en Ecuador, también ahora voy a poner un ejemplo de Perú, también el estímulo-respuesta, que está en base justamente al tercer principio y al cuarto principio Tilden, ¿no? La interpretación es un arte, ojo, que combina muchas artes, sin importar los materiales que se presenten, sean científicos, sean históricos o escénicos. La recreación histórica. Mire, esta señora, esa es una guía de turismo, están explicando acerca de Santa Lucía, me parece que salen los ojos, bueno, no sé, y pues ella aparece igual como está el personaje en la pintura. ¿Por qué? Porque imagínense, estoy explicando el arte colonial y de pronto aparece la Virgen María y me comienza a explicar por qué está ahí con su hijo, con San José y toda la historia que yo les he comentado antes. ¡Wow! Ese niño jamás se va a olvidar de esa visita al museo o de esa interpretación, ni de esa pintura, ¿no? Cuarto principio, el objetivo principal de la interpretación no es la instrucción. Ya habló el panelista anterior, la educación formal, eso está en las aulas, en el instituto, en la universidad. La interpretación tiene que ver con ese estímulo, esa provocación, esa reflexión que le hacemos nacer al visitante, al espectador. La siguiente, la recreación histórica. Esto en Lima, la Asociación de Recreación Histórica de Lima, pero ya muchos grupos de guías de turismo
Apegotur, por ejemplo, de Lima, está incluyendo el tema de la recreación histórica cuando hace sus visitas, cuando hace sus excursiones en el centro histórico de la ciudad, vestidos como en el episodio de la guerra con Chile, un episodio bélico que tuvimos con Chile en su momento en el siglo XIX. ¿Dónde están? Aparecieron justamente al lado de un guía. Aquí está una estructura, una arquitectura, que es un museo, el museo que está en el parque, un parque de Miraflores, ¿no? Entonces ellos aparecieron y claro, el visitante que va se imagina cómo pudo haber sido la forma de vestir, la forma de actuar de los personajes del momento. La siguiente. Esto es Arequipa, ADEGOPA, la Asociación de Guías Oficiales Profesionales de Turismo de ADEGOPA. En el 2014, yo estaba totalmente, cuando fui a Arequipa, pues como tenemos mucha relación con esta agrupación también, nos presentaron este proyecto, que nos encantó y lo apoyamos también desde que el CAE, ¿no? Tenían un patrimonio extraordinario barroco. Arequipa es la ciudad barroca por excelencia del Perú. Pero vamos a darle otra intención a nuestro centro histórico, porque hay las zonas del siglo XIX y muchísimas del inicio del siglo XX, sobre todo. Entonces vamos a crear rutas, la ruta de la Belle Époque, cómo era la sociedad arequipeña de la década del 20, del 30, y comenzaron a aparecer, haciendo sus guiados con esos trajes, de la época del Charleston, ¿se acuerdan? Así mismo, ¿no? Para que la gente se motivara a conocer una nueva ruta turística que ya está incorporada, además, dentro de la ciudad. Y ellos fueron los promotores. Esa idea nació de ahí. Y otras agencias y otros grupos también la han incluido ahora dentro de sus itinerarios, porque comenzaron a interpretar esas personas que aparentemente no decían nada, pero que nos muestran en este caso el poder económico de la élite arequipeña de inicio del siglo XX. Entonces cada ciudad tiene su patrimonio. Aquí hay patrimonio prehispánico, aquí hay patrimonio barroco, y también hay algunas casonas del siglo XIX y siglo XX que podría ser interesante crear también y darle un espacio más de interés a la ciudad. La siguiente. Y el quinto y el sexto principio, ¿no? La interpretación debe intentar presentar un todo en lugar de una parte. No podemos ser tan detallosos. El detalle lo tenemos que conocer para poder plantear algo didáctico. Pero la interpretación tiene diferentes mensajes y formas de transmitir dependiendo del público. No es que los escolares, voy a hacer un resumen, eso no. Los escolares, los niños, tienen otra forma de entender la realidad, ¿no? Son muy sensoriales, les gusta tocar, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que darles eso también en nuestras visitas. Las personas de la tercera edad tienen otra manera también de asumir el patrimonio artístico. Entonces cada grupo necesita un diseño particular de interpretación cuando dirigimos el producto del patrimonio artístico local. La siguiente. Bueno, ya para terminar, solamente una cabeza clava aquí en Chavín. ¿Cuántas veces nos encontramos, esta es la última, frente a este tipo de piezas que en realidad hay que hacer hablar a la imagen? Estas son esculturas que se colocaban enclavadas, para los que no conocen Chavín de Huanta, en el norte del Perú, en los templos. Hay varios significados, pero lo más importante, algunos dicen que son protectores, divinidades y en fin, ¿no? Pero lo más importante, si vemos los ojos, que miren los colmillos que tienen, son culturas, muchas de las prehispánicas, por cierto, que a través del miedo controlaban a la sociedad, pero eran dioses que, como dicen ciertos investigadores, varios investigadores, son dioses que son temidos, pero que también son dioses del sustento, porque si no le doy ese pago a la tierra, si no le doy ese pago al Dios, pues no hay lluvia, todo es sequía, todo es hambruna, o al revés, mucha lluvia, pues como diría un poquito, pues entonces a lo mejor todo se inunda y se malogra mi cosecha. Y entonces tenemos que ver cada uno de los detalles, por delante, por atrás, hacer hablar esta imagen. Es como si la imagen hablara y nos contara. Bienvenidos a la ciudad del Cusco, bienvenidos al Congreso Internacional para Guías de Turismo. Gracias.